Soy Ethan. Tengo 32 años, y mis padres falsificaron mi firma para sacar un préstamo de $200.000 sobre mi propia casa para comprarle a mi hermano la casa de sus sueños. Antes de contarles cómo su regalo de bodas para mí se convirtió en la clave de su perdición, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. Todo detonó un domingo, como la mayoría de las tragedias familiares, sobre un asado que estaba tan seco que podría haberse usado como tope de puerta. Estaba en casa de mis padres para nuestra cena semanal obligatoria. Era la obra de teatro de siempre. Mi papá, George, presidiendo la mesa, pontificando sobre política. Mi mamá, Diana, revoloteando alrededor de mi hermano menor, Mark, rellenando su vaso y riendo un poco demasiado fuerte a sus chistes. Mark, como siempre, absorbiéndolo todo como un rey, aceptando tributo. Su prometido, Ryan, también estaba allí, luciendo guapo y, como siempre, un poco fuera de lugar, como un traje de diseñador en una venta de garaje. Tenemos las noticias más maravillosas, anunció mi mamá, juntando las manos. Su sonrisa era cegadora. Lo hemos logrado. Hemos ayudado a Mark y Ryan a conseguir la casa de sus sueños. Ofrecí una felicitación genuina, una sonrisa cálida que había perfeccionado a lo largo de los años. Estaba realmente feliz por él. Mark había estado obsesionado con esta casa durante meses. Una hermosa casa colonial blanca con un porche envolvente y grandes robles en el jardín. Era una porción perfecta del sueño americano. Mi papá se aclaró la garganta, fijándome con una mirada que conocía muy bien. Era la mirada de ahora viene la letra pequeña. Bueno, Ethan, tú también jugaste tu papel. Sacamos un pequeño préstamo para cubrir el pago inicial y los gastos de cierre. Es tu responsabilidad, como el que está bien establecido, ayudar a la familia a comenzar, lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera anunciando el clima. Un pequeño préstamo, responsabilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas y familiares. No presioné. No hice preguntas. En mi familia, aprendes que hacer preguntas solo empeora las cosas. Simplemente asientes, comes tu asado seco y te vas a casa, sintiendo ese dolor sordo y familiar de ser el 401k ambulante de la familia. Asumí, tontamente, que era otro caso de ellos prestándole dinero que no tenían. Dinero con el que eventualmente me pedirían que ayudara. Estaba equivocado. Era mucho peor. La verdad llegó 3 días después. No fue una llamada telefónica. No fue un correo electrónico. Fue un sobre grueso, color crema, de mi compañía hipotecaria, mezclado con el correo basura y las facturas habituales. Casi lo tiro a un lado, pero el logo familiar llamó mi atención. Lo abrí con el pulgar. Una vaga sensación de inquietud comenzó un ritmo lento y pesado contra mis costillas. No era un anuncio. No era un extracto estándar. Era un aviso de desembolso, una línea de crédito con garantía hipotecaria, un ELOC, por la cantidad de $200.000. El documento indicaba claramente que esta línea de crédito se había sacado sobre mi casa. Mi firma estaba en la parte inferior de la copia adjunta del acuerdo. Una imitación descuidada y arrogante de mi nombre. La carta temblaba en mi mano. Se me cortó la respiración. No se trataba solo de dinero. No solo habían firmado un préstamo por mí. Habían usado mi santuario, el único lugar en esta tierra que había construido para mí, pieza por pieza, lejos de todo el caos familiar, y lo habían convertido en garantía para la vida perfecta de mi hermano. El silencio de esa cena de domingo de repente tuvo un sentido horrendo. No era mi aceptación silenciosa. Era el silencio atónito de un hombre que aún no sabía que el suelo bajo sus pies acababa de ser hipotecado y vendido. Antes de que pudiera siquiera procesar las implicaciones legales, antes de que la ira pudiera realmente encenderse, los fantasmas del pasado llegaron corriendo. El peso de 32 años se asentó sobre mis hombros, y finalmente entendí. Esta no era una nueva traición. Era la culminación de toda una vida de ellas. Era la prueba final innegable de una verdad que había pasado toda mi vida tratando de superar, de sobrellevar con trabajo y de ignorar. A los ojos de mis padres, yo no era un hijo. Yo era un recurso. Mi hermano Mark era la inversión, y yo era el fondo de dotación destinado a asegurar su éxito.
Mi mente regresó a cuando tenía 18 años. Sentado en esa misma mesa del comedor, la madera desgastada por años de cenas familiares. Mi carta de aceptación a la universidad estatal estaba agarrada en mi mano. El papel suave de haber sido leído y releído 100 veces. Mi pecho estaba hinchado con un orgullo que se sentía puro e ilimitado. Yo era el primero en nuestra familia en ir a una universidad de 4 años para algo tan abstracto y prometedor como la informática. Imaginé que mis padres estarían tan orgullosos como yo. En cambio, mi padre, George, había mirado el estado de cuenta de la matrícula con una mueca, como si fuera un insulto personal. Eso es un montón de dinero para jugar con computadoras, hijo, gruñó, empujando el papel hacia mí. Pero eres un chico inteligente. Ya lo resolverás. Y lo hice. Resolverlo significó trabajar en 2 trabajos, uno reponiendo estantes en un supermercado hasta las 2 de la madrugada, otro sirviendo mesas en un restaurante los fines de semana. Significó sacar todos los préstamos estudiantiles para los que era elegible, escribir ensayos para becas que rara vez obtenía y comer más ramen instantáneo del que cualquier humano debería consumir. Me gradué con honores, un futuro prometedor y una montaña de deudas que se sentía como un peso físico en mi espalda. 2 años después de esa cena, Mark cumplió 18 años. No quería ir a la universidad. Quería un auto. No cualquier auto, un Ford Mustang nuevo, rojo cereza con asientos de cuero negro. Recuerdo el día en que se lo regalaron. Estaba estacionado en la entrada con un lazo gigante, luciendo como un comercial. Mi mamá tenía lágrimas en los ojos. Del tipo feliz y orgulloso que siempre había anhelado de ella. Él simplemente merece un buen y fuerte comienzo en la vida, le había susurrado a mi tía, su voz llena de emoción, para sentirse seguro. Yo estaba allí de visita un fin de semana en casa desde la universidad, mi Honda Civic de 1992, que había comprado con mi propio dinero, goteando aceite en la calle. Recuerdo el sabor amargo en mi boca, una mezcla de celos e injusticia. Más tarde esa noche, cuando mencioné en voz baja y suave la marcada diferencia en su apoyo, mi papá me dio una palmada en el hombro con una mano pesada. Ethan, es diferente. Tú eres el responsable. Eres fuerte. Nunca tenemos que preocuparnos por ti. Mark, él es más sensible. Necesita un poco más de ayuda de nosotros. Esa fue la historia de mi vida. Ethan es fuerte. Ethan puede manejarlo. Ethan lo resolverá. Era un cumplido retorcido que en realidad era una licencia para descuidar. Era su carta de salida libre para cada acto de favoritismo, cada momento de desigualdad. Significaba que mis luchas eran mías, y mis éxitos eran un recurso familiar compartido. Cada hito que alcanzaba se reutilizaba inmediatamente para servir a Mark. Cuando conseguí mi primer gran trabajo en una empresa de software en la ciudad, las primeras palabras de mi madre no fueron, felicitaciones. Fueron, oh, eso es maravilloso, querido. Ahora puedes permitirte ayudar a Mark con su alquiler. Está pasando por un mal momento este mes. Cuando compré mi primera casa, esta casa, la misma que acababan de hipotecar en secreto, no la recorrieron con orgullo. La recorrieron con valoración en sus ojos. Mucho espacio para una sola persona, comentó mi papá, pasando una mano por la barandilla. Sabes, deberías dejar que Mark se mude a la habitación de invitados hasta que se ponga de pie. Mark tenía 29 años en ese momento. Los recuerdos me inundaron, cada uno otro ladrillo en la pared que se había estado construyendo silenciosa y constantemente entre nosotros. Esta carta, esta falsificación, no fue un solo acto impactante de traición. Fue la piedra angular de un monumento a su negligencia. Un monumento que habían estado construyendo toda mi vida. Me hundí en mi sofá, la carta apretada en mi puño, el papel arrugándose, mi respiración era superficial. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando, las paredes palpitando con la silenciosa y gritona injusticia de todo. Necesitaba hablar con alguien, alguien que no me diera el cansado y tóxico consejo, pero son tu familia. Con las manos temblorosas, llamé a mi mejor amiga, Sara. Comenzamos en nuestra empresa de tecnología en la misma semana. 2 jóvenes y hambrientos programadores tratando de abrirnos camino. Ella había sido mi invitada en suficientes cenas incómodas de acción de gracias como para conocer todo el guión. Conocía a los jugadores. Conocía el juego. Sara,
dije, mi voz apenas un susurro. Ni siquiera podía formar las palabras para explicar. Simplemente tomé una foto de la carta con mi mano temblorosa y se la envié por mensaje de texto. Un momento después, mi teléfono sonó. Era ella. No, dijo, su voz baja y furiosa. Ethan, por favor dime que esto es una broma de mal gusto. Ellos no hicieron eso. Lo hicieron, dije entrecortadamente, las palabras sintiéndose como fragmentos de vidrio en mi garganta. Un ELOC. $200.000. Sobre mi casa. Eso es. Ethan, Eso no es solo un préstamo. Eso es un delito federal. Eso está tan lejos de la línea. La línea es un punto para ellos. Ella se quedó en silencio por un segundo. Podía escuchar el furioso teclear de su teclado en el fondo. ¿Cómo demonios pudieron siquiera conseguir que se aprobara? El banco necesitaría verificación de ingresos. Tu firma notariada. Y fue entonces cuando otra pieza fría y grasienta del rompecabezas se deslizó en su lugar, haciéndome sentir enfermo del estómago. Mi papá, dije, la comprensión amaneciendo en mí con absoluto horror. Él no era solo un cajero, Sara. Fue gerente de sucursal durante 30 años antes de jubilarse. Conoce los sistemas por dentro y por fuera. Sabe qué papeleo presentar, qué atajos tomar, qué firmas se examinan y cuáles no. Probablemente todavía tenga contactos. Sabía exactamente cómo empaquetar esto para que pareciera lo suficientemente legítimo como para pasar una verificación preliminar. oh, Ethan. Dios, lo siento mucho. Y fue entonces cuando sucedió. La ira, la fría y dura rabia que había sido un bloque de hielo en mi pecho, comenzó a descongelarse. Y en su lugar, una ola gigante de puro y absoluto dolor me invadió. No solo estaba enojado. Estaba desconsolado. Mis propios padres, las dos personas en este planeta que se suponía que me protegerían, que serían mi puerto seguro, acababan de hacer un agujero en el fondo de mi bote salvavidas para elevar el yate de mi hermano. Dejé caer mi cabeza en mis manos. El teléfono presionado con fuerza contra mi oído. La compostura profesional que había construido toda mi vida se desmoronó en polvo. Y por primera vez, me permití sentir todo el peso aplastante de ser su hijo de segunda clase. No se trata del dinero, Sara, susurré, las palabras atascadas en mi garganta, calientes con lágrimas que me negaba a derramar. Es esta casa. Es la única cosa en toda mi vida que era completamente mía. La construí. Me la gané. Era mi escape de todos ellos. Y ellos, entraron sin una llave y la violaron. No solo tomaron mi dinero. Tomaron mi paz. Tomaron mi seguridad. Sara no ofreció platitudes fáciles. No dijo, todo estará bien. Ella solo escuchó. Dejó que el silencio sostuviera mi dolor. Cuando terminé, su voz era firme, resuelta. Entonces, ¿qué vas a hacer, Y no te atrevas a decirme que vas a encontrar un plan de pago. El viejo Ethan lo habría hecho, el responsable, el fuerte, se habría resignado, aceptado la carga y comenzado a calcular las tasas de interés. Se habría tragado la traición y la habría llamado deber familiar. Lo habría hecho para mantener la paz. Pero el hombre que sostenía esa carta, el hombre cuyo santuario había sido sistemáticamente invadido y vendido, era diferente. La paz ya se había ido. La habían aniquilado desde la órbita. No sé exactamente qué voy a hacer, dije, mi voz baja y firme ahora, el dolor endureciéndose en algo más, algo frío y claro como la resolución de un diamante. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a pagar por ello. Ni un solo centavo. Después de colgar con Sara, me senté en el silencio resonante de mi hogar comprometido. Cada sombra parecía burlarse de mí. ¿Era esta pared mía? ¿Era esa ventana? ¿O todo pertenecía al banco ahora, gracias a mi propia familia? La pregunta no era solo financiera. Era existencial. Saqué mi computadora portátil. Mis movimientos precisos y deliberados. Busqué el número de un abogado que mi empresa mantenía en sus honorarios para disputas contractuales. Su nombre era Michael Wilson. Su sitio web era escaso,
profesional y presentaba una serie de testimonios que lo elogiaban por ser agresivo, inflexible y orientado a los resultados. Perfecto. Marqué el número. Mi mano estaba perfectamente firme. La tormenta rugía dentro de mí, pero por fuera, yo era hielo. Un operador tranquilo y educado respondió. Sí, dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. Necesito programar una consulta inmediata con el señor Wilson. Se trata de un caso de fraude bancario y robo de identidad por delito grave. Hice una pausa, dejando que las palabras se hundieran tanto para mí como para ella. Los perpetradores son mis padres. Conducir a casa de mis padres para la confrontación se sintió como volar al corazón de un huracán. El cielo exterior era un azul suburbano tranquilo y engañoso, pero sabía lo que me esperaba. Había llamado a mi mamá, con mi voz cuidadosamente neutral, y le dije que necesitaba pasar para discutir algo importante sobre la compra de la casa de Mark. Su voz, al otro lado, era ligera, enfermizamente alegre, completamente ajena a la ola gigante que estaba a punto de estrellarse sobre ella. Por supuesto, querido, todos estaremos aquí. Mark y Ryan acaban de pasar para celebrar. Perfecto, una audiencia completa. Era exactamente lo que quería. Entré sin tocar, un hábito de la infancia que ahora se sentía como una invasión. Todos estaban reunidos en la sala de estar, riendo de algo en la televisión. La risa murió en el segundo en que vieron mi cara. No llevaba una botella de vino. No estaba sonriendo. Llevaba un sobre grande de Manila. Y mi expresión era una que nunca antes habían visto en mí. Era la cara de un extraño. Ethan, qué sorpresa, dijo mi mamá, levantándose, con su sonrisa de anfitriona pegada en su cara. No te oí llegar. Levanté una mano. Un gesto tan inusualmente firme que la detuvo en seco. Siéntate, mamá. Mi voz era plana, desprovista de calidez. La silenció más eficazmente de lo que un grito podría haberlo hecho. Caminé hacia el centro de la habitación, hacia la mesa de centro que había sido la pieza central de nuestra vida familiar durante décadas. Había sostenido pasteles de cumpleaños, juegos de mesa y ahora la evidencia de su crimen. No dije nada al principio. Simplemente abrí el sobre y deslicé el aviso del banco sobre la madera pulida. Mi padre, George, lo miró de reojo. Por una fracción de segundo, un destello de pánico puro y absoluto parpadeó en sus ojos antes de que la máscara familiar de autoridad paternal volviera a cerrarse de golpe. Mark simplemente parecía confundido, con el ceño fruncido. Ryan, el forastero, el testigo, se veía instantánea e intensamente nervioso, sus ojos saltando del papel a mi cara. Recibí esto en el correo hoy, dije, mi voz peligrosamente tranquila, cada palabra cuidadosamente enunciada. Es un aviso de desembolso para una línea de crédito de $200,000. Se ha sacado sobre mi casa y tiene mi firma. Mi madre, Diana, una verdadera maestra de los dramas de aficionados, se llevó una mano al pecho. Sus ojos se abrieron en una actuación de sorpresa. ¿Qué? Oh, Ethan, eso es terrible. Alguien debe haber robado tu identidad. George, ¿escuchaste eso? Ni siquiera la miré. Mantuve mi mirada fija en mi padre. Sí, alguien lo hizo, dije. Alguien que conocía mi número de seguro social, que probablemente obtuvo de mis viejos formularios de impuestos almacenados en el ático. Alguien que sabía el nombre exacto de mi compañía hipotecaria. Alguien, continué, mi voz bajando, que solía ser gerente de sucursal bancaria y sabe exactamente cómo falsificar un documento para que pase una inspección inicial. El color desapareció del rostro de mi padre. Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mark estaba mirando de un lado a otro entre nosotros, con la boca ligeramente abierta mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente más lenta. Mi papá hinchó su pecho, recurriendo a su mecanismo de defensa de toda la vida. Indignación justa. Pasó al ataque. Lo hicimos para ayudar a tu hermano. Como para la familia, algo que obviamente no entiendes. ¿Familia? Dejé escapar una risa corta y amarga que no contenía humor. ¿Llamas a esto familia? Tomaste el techo sobre mi cabeza. El activo más grande que he tenido. Y lo pusiste en juego sin siquiera una llamada telefónica. Firmaste mi nombre en un documento legal federal.
Eso no es familia, papá. Eso es un delito grave. Es fraude. Fue entonces cuando la actuación cuidadosamente construida de mi madre se hizo añicos, y sus verdaderos y feos sentimientos salieron a borbotones crudos y sin filtros. Oh, no seas tan dramático, Ethan. Es solo un préstamo. Es papeleo. Tienes ese gran e importante trabajo. Puedes permitirte mucho más que eso. Honestamente, esa casa es demasiado grande para ti de todos modos, solo en ella. Mark y Ryan necesitan un hogar familiar adecuado para comenzar sus vidas, para tener hijos. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Esa casa es demasiado grande para ti de todos modos. No era solo una justificación torpe. Era lo que ella realmente creía. Mi éxito, mi hogar, mi vida solitaria eran un desperdicio a sus ojos. No era más que una reserva de recursos para el hijo que importaba. Fue lo más cruel y desdeñoso que pudo haber dicho. Y en ese momento, fue un regalo. Borró cualquier rastro de duda persistente, cualquier susurro de obligación filial que pudiera haber permanecido en los rincones más oscuros de mi corazón. Mi mirada se dirigió a Mark. Estaba mirando el intrincado patrón en la alfombra persa, negándose a encontrarme con mis ojos. Estaba tratando de desear ser invisible. ¿Y tú, Mark? Pregunté, mi voz como hielo. ¿Sabías de esto? Murmuró algo. Un sonido patético y cobarde. ¿Qué fue eso? Insistí, acercándome. Mírame cuando te estoy hablando. Finalmente, a regañadientes, levantó la vista. Sus ojos, del mismo azul que los míos pero perpetuamente más débiles, estaban nadando con una patética mezcla de culpa y desafío. Solo estaban tratando de ayudar, dijo, su voz apenas un susurro. Yo no sabía que iba a ser tan importante. ¿Algo importante? Mi control finalmente se rompió. El hielo se rompió. ¿Algo importante? Hipotecar mi casa sin mi permiso no es algo importante. Falsificar mi firma en una solicitud de préstamo no es algo importante. Te quedaste ahí y dejaste que lo hicieran. Ibas a tomar ese dinero robado, y te ibas a mudar a la casa de tus sueños, una casa construida sobre una base de mentiras y hurto mayor, y no pensaste que era algo importante. Ryan, que había estado sentado congelado todo este tiempo, de repente se levantó. Su rostro estaba ceniciento. Yo no sabía de esto, dijo, su voz temblaba. Miró a Mark, luego a mis padres con una mirada de horror naciente. Me dijeron que tus padres nos estaban dando un regalo generoso. No me dijiste que era robado. Es un regalo, tronó mi papá, tratando de recuperar el control. Un regalo de toda la familia. Una familia que se supone que debe apoyarse mutuamente, no destrozarse mutuamente. Y este es el agradecimiento que recibimos. Un interrogatorio. Lo ignoré por completo. Tenía mi respuesta. Todos eran cómplices, cada uno a su manera especial. Mis padres, los arquitectos del crimen, Mark, el beneficiario silencioso, dispuesto y con derecho. Caminé con calma de regreso a la mesa de centro, recogí la carta y la doblé cuidadosamente, volviéndola a poner en el sobre de Manila. Mis movimientos fueron lentos, deliberados. La tormenta dentro de mí había pasado, dejando atrás una certeza fría, dura y aterradora. Esto es lo que va a pasar ahora, dije, mi voz firme de nuevo, dirigiéndome a toda la habitación. Mañana por la mañana, tengo una reunión a las 8 de la mañana con mi abogado. Después de esa reunión, informaré sobre este préstamo fraudulento al Departamento de Fraude Corporativo de mi banco. Lanzarán una investigación completa. Mi madre jadeó, una mano volando a su boca. No lo harías, Ethan. No le harías eso a tus propios padres. Somos tu familia. Ya respondiste esa pregunta por mí, dije, mirándola directamente a los ojos. Ustedes son los que estaban dispuestos a arriesgar mi futuro financiero, mi crédito y mi hogar. Yo solo soy el que está limpiando el desastre. Dirigí mi mirada a mi papá. Tienes hasta que el investigador del banco te llame para averiguar cómo vas a pagar los $200,000 más las tarifas. Porque te aseguro que no pagaré un solo centavo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal.
Por primera vez en mis 32 años, me alejaba de un problema familiar en lugar de absorberlo, solucionarlo o pagarlo. Podía sentir sus miradas atónitas y furiosas clavadas en mi espalda. Justo antes de cerrar la pesada puerta de roble detrás de mí, escuché la voz de mi padre temblar con una rabia que se mezclaba con una nueva y desconocida nota de miedo. «Te arrepentirás de esto, Ethan. Le estás dando la espalda a esta familia». Me detuve por un segundo, con la mano en la fría perilla de bronce, pero no me di la vuelta. «No, papá», dije, hablando suavemente a la puerta cerrada. «Ustedes me dieron la espalda hace mucho, mucho tiempo. Finalmente lo estoy viendo con claridad». Y me alejé, el sonido de su mundo perfecto y curado comenzando a desmoronarse en polvo resonando detrás de mí. La mañana después de la confrontación fue inquietantemente silenciosa, el silencio del campo de batalla después de la primera carga sangrienta. Me reuní con Michael Wilson, mi nuevo abogado, en su oficina del centro. Era un lugar de madera pulida y eficiencia silenciosa, a un mundo de distancia del caos emocional de la casa de mis padres. Era un hombre sensato de unos 40 años con ojos agudos e inteligentes y un traje que probablemente costaba más que mi primer auto. No perdió el tiempo con charlas triviales. Le expliqué toda la historia cronológicamente, objetivamente, colocando la copia del acuerdo ELOC falsificado en su escritorio como una pistola humeante. Escuchó atentamente, su rostro ilegible, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, juntó las manos y me miró a través de la vasta extensión de su escritorio de caoba. «Esto no es una simple disputa familiar, Ethan», dijo, su tono grave. «Seamos perfectamente claros. Esto es fraude bancario, un delito federal. Los antecedentes profesionales de su padre como gerente de banco demuestran una clara intención y premeditación. Su madre y su hermano podrían ser considerados cómplices. El banco no verá esto como una disputa familiar. Lo verán como un ataque directo a sus activos, y reaccionarán en consecuencia. Lanzarán su propia investigación interna, y casi con certeza presentarán cargos para darles un ejemplo». Dejó que eso se hundiera, tiempo en la cárcel. No solo una demanda o una sanción económica, cargos penales reales. Una parte de mí, la vieja parte condicionada, sintió una punzada de enfermedad visceral ante la idea. Pero luego recordé la voz de mi madre goteando desprecio. «Esa casa es demasiado grande para ti de todos modos». El recuerdo fue como un chapuzón de agua helada. «Mi objetivo es simple, Michael», dije, mi voz firme. «Quiero que este préstamo fraudulento salga de mi propiedad. Quiero que mi nombre se limpie y quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder». «Entendido», dijo, asintiendo. «El primer paso es una carta certificada al Departamento de Fraude Corporativo del banco, notificándoles oficialmente que usted es víctima de robo de identidad. Enviaremos simultáneamente una carta de cese y desista a sus padres, informándoles que toda comunicación futura debe pasar por mi oficina». Hizo una pausa, su mirada aguda. «¿Está preparado para las consecuencias?» «Esto se pondrá muy, muy feo». «Ya es feo», respondí. «Solo estoy encendiendo las luces». Las consecuencias comenzaron esa tarde. Fue un asedio digital. Mi teléfono comenzó a explotar. Un ataque implacable a mi paz. Primero, fue mi madre. No contesté. Dejó una serie de mensajes de voz. Cada uno una clase magistral en manipulación emocional. El primero fue lloroso. «Ethan, cariño, es mamá. Por favor, llámame. Podemos arreglar esto. No le hagas esto a tu padre. No es tan fuerte como parece». El segundo estaba enojado. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a amenazarnos con abogados después de todo lo que hemos hecho por ti, todos los sacrificios que hicimos? Eres un hijo profundamente desagradecido». El tercero era puro, culpa utilizada como arma. «El corazón de tu padre no puede soportar este tipo de estrés. Ha estado teniendo dolores en el pecho todo el día. ¿Quieres eso en tu conciencia, Ethan? ¿Lo quieres?» Luego vino mi papá. Un solo mensaje de voz, cortado. «Has cometido un grave error. Claramente no entiendes cómo funciona el mundo real. Estás jugando con fuego. Suspende esto ahora». No fue una solicitud.
Fue una orden entregada en el mismo tono que había usado toda mi vida. Un tono que esperaba y exigía mi cumplimiento. Los borré todos sin escucharlos una segunda vez. Mi dedo flotando sobre el botón de borrar se sintió como un pequeño acto de rebelión. Luego vinieron los monos voladores. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, llamó. Ethan, tu madre está fuera de sí. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Fue solo para ayudar a tu hermano. Mi tío Stan, el hermano de mi papá, envió un mensaje de texto. Tu papá es un buen hombre. No dejes que un poco de dinero destroce a esta familia. Todos estaban leyendo del mismo guión. Un guión escrito por mis padres, que me mostraba como el villano frío y despiadado. La verdadera sorpresa llegó esa noche. Un golpe frenético en la puerta de mi apartamento. Era Mark. Parecía que había estado en una guerra. Su cabello estaba desordenado. Sus ojos estaban enrojecidos e inyectados en sangre, y olía ligeramente a whisky. Has arruinado mi vida, siseó, empujándome hacia mi apartamento. No, Mark, dije con calma, cerrando la puerta y bloqueando su camino más allá. Tú, mamá y papá hicieron eso. Solo me niego a ser enterrado en los escombros con ustedes. Ryan me dejó, dijo, su voz quebrándose, toda la fanfarronería desaparecida. Empacó una bolsa y regresó a casa de sus padres esta mañana. Dijo que no puede casarse con una familia de criminales. Su padre, Thomas Chen, está furioso. Es un hombre de honor, Ethan. Valora la honestidad, la integridad. ¿Sabes cómo nos llamó? Nos llamó estafadores. La palabra, una palabra barata y fea para acciones baratas y feas, quedó suspendida en el aire entre nosotros. Y fue devastadoramente precisa. Eso suena como un problema tuyo, no mío, dije. Mi voz más fría de lo que pretendía. No quedaba piedad en mí para él. Tienes que arreglar esto, suplicó, su enojo colapsando en una desesperación desesperada y quejumbrosa. Llama al abogado. Diles que todo fue un gran malentendido. Yo te pagaré. Lo prometo. De alguna manera. De alguna manera, la historia de su vida. Miré a mi hermano menor, el niño dorado, el que tenía todo entregado en una bandeja de plata. Y me di cuenta de que nuestros padres no solo lo habían malcriado. Lo habían paralizado. No tenía idea de cómo sostenerse sobre sus propios pies, cómo enfrentar una consecuencia de la que no podía salir con encanto o manipulación. Es demasiado tarde para eso, Mark, dije, mi voz plana. Esto está fuera de mis manos ahora. Está en manos de los abogados y el banco. Deberías irte a casa. Simplemente me miró fijamente, su rostro una máscara de total incredulidad. Él realmente, genuinamente creía que me rendiría. Siempre pensó que al final, yo sería el que lo arreglaría. Abrí la puerta. Salió tropezando sin decir una palabra más. El último empujón, lo que borró cualquier último rastro de duda persistente, llegó más tarde esa noche. Un mensaje de voz de mi madre, dejado después de que Mark claramente se había ido a casa y les había contado sobre su fallida misión. Su voz ya no era llorosa ni enojada. Goteaba con un veneno frío y balbuceante. Ahora veo, dijo. Lo veo todo tan claramente. Siempre estuviste celoso de tu hermano. Siempre. Tienes esa casa grande y vacía para ti solo, y no podías soportar verlo tener algo lindo propio. Prefieres vernos a todos destruidos que verlo feliz. Espero que estés feliz, Ethan. Espero que disfrutes retumbando en esa casa solo por el resto de tu vida. Porque a partir de este momento, ya no eres nuestro hijo. Clic. Me quedé allí en el silencio de mi pasillo, el teléfono brillando en mi mano. Eso fue todo. La amputación final y formal. Y sucedió lo más extraño. No dolió. Fue esclarecedor. Ella no solo había confirmado mi decisión. Ella me había liberado. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Casi lo dejé ir al correo de voz, pero algún instinto me hizo presionar el botón verde. Ethan, soy Ryan. Su voz era temblorosa pero clara. Escucha, yo solo. En primer lugar, lo siento mucho,
Mucho. No tenía idea. Juro que estoy mortificado. Tomó una respiración. Mi papá, él es un hombre de principios. Está horrorizado por todo esto, pero quiere conocerte. Dijo que no puede juzgar sin escuchar la historia directamente de la fuente. Quiere entender al hombre con el que su hijo planeaba casarse en una familia. Mi mente corrió. Thomas Chen, un millonario hecho a sí mismo en el negocio de importación de tecnología, un hombre cuya reputación se basa en ser despiadado pero meticulosamente justo. Una reunión con él podría cambiarlo todo. ¿Cuándo y dónde? Pregunté. Esa es la parte difícil, dijo Ryan, su voz vacilante. Todavía se espera que mi familia haga una aparición en la fiesta del 50 aniversario de bodas de tus abuelos este sábado. Es un compromiso de larga data. Mi papá insiste en ir. Dijo que quiere conocerte allí, en terreno neutral. Una fiesta de aniversario con toda la familia extendida y los Chen. No era solo una reunión. Era un tribunal público. Estaré allí, dije sin dudarlo. El ojo de la tormenta estaba pasando. La segunda pared, más violenta, del huracán estaba en camino, e iba a entrar directamente en ella. El salón de roble en el Nortrate Country Club era exactamente tan pretencioso como recordaba. El aire estaba cargado con el aroma empalagoso de los lirios y el zumbido silencioso de una charla educada y sin sentido. Caminar a través de las puertas dobles se sintió como caminar hacia un escenario. Las luces calientes, y todos los ojos puestos en mí. El tema de la fiesta del 50 aniversario de mis abuelos fue Años Dorados, pero la atmósfera se sentía más como una guerra fría. Vi a mis padres de inmediato. Estaban posicionados estratégicamente cerca de la entrada, saludando a los familiares como candidatos políticos trabajando en una cuerda de seguridad. En el momento en que me vieron, sus sonrisas practicadas se congelaron y luego se agrietaron. Mi madre, Diana, me dirigió una mirada de desdén teatral tan puro que podría haberle ganado un premio. Mi padre, George, solo fulminó con la mirada, su mandíbula tan tensa que podía ver los músculos tensarse desde el otro lado de la habitación. En un movimiento de silenciosa condena coreografiada, ambos me dieron la espalda para saludar al siguiente invitado. El mensaje fue claro. Yo era un paria. Algunas tías y tíos, sin duda alimentados con una dieta constante de la propaganda de mi madre, me dirigieron miradas nerviosas y compasivas. Simplemente los ignoré, mi rostro una máscara de calma indiferencia, y me dirigí directamente al bar. Necesitaba un club soda y un momento para prepararme. Mi prima Emily, la sobrina de mi madre, me encontró allí. Ella era uno de los pocos familiares que realmente me gustaban. Tenía una buena cabeza sobre los hombros y un escepticismo saludable por el drama de nuestra familia. Escuché que hubo un huracán de categoría 5 en la familia Miller, dijo en voz baja, pidiendo un gin tonic. Se podría decir eso, dije, tomando un largo sorbo de mi soda. El hielo tintineó contra el vaso. Déjame adivinar, dijo, inclinándose para que nadie pudiera escuchar. La tía Diana ha estado llamando a todos, llorando, pintándote como el villano de corazón frío que está tratando de destruir a la familia por un pequeño malentendido financiero. Prácticamente has clavado el guión, admití. Lo sabía, suspiró, negando con la cabeza. Es una pieza de trabajo. Para que lo sepas, Ethan, algunos de nosotros hemos estado observando este favoritismo descarado con Mark durante 20 años. Hemos visto cómo te tratan. Estamos de tu lado. Era un pequeño consuelo, pero en esa habitación hostil, se sentía como un salvavidas. Entonces llegaron los Chen. Thomas y su esposa, Linda, entraron, y todo el polo gravitacional de la habitación pareció desplazarse hacia ellos. Ryan los seguía como un fantasma, con los ojos fijos en el suelo. Thomas Chun era exactamente como lo había visto en artículos de negocios, alto, delgado, con un traje impecablemente confeccionado que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca. Irradiaba un aura de calma, una autoridad inquebrantable. Escaneó la habitación con ojos inteligentes y discernientes que no se perdían nada. Mis padres se abalanzaron inmediatamente sobre ellos. Sus rostros se estiraron en grotescas máscaras de calidez y adulación. Thomas, Linda, qué maravilloso que hayan venido. Están fabulosos, mi padre retumbó, dando una palmada a Thomas en el hombro con demasiada fuerza.
Thomas solo hizo un leve asentimiento formal, sus ojos pasaron de largo a mi padre y me encontraron en el bar. Hizo un breve asentimiento, casi imperceptible, en mi dirección. Una señal clara. El juego había comenzado. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Mi madre, impulsada por 2 copas de champán sobrevalorado y una vida de autocompasión, vio su oportunidad. Ryan acababa de presentarme a su padre, y Thomas y yo estábamos teniendo una conversación tranquila y cortés cerca de las puertas del patio. Me estaba preguntando sobre mi trabajo, sobre el software que desarrollé. Me estaba poniendo a prueba. Y mi madre, al ver esto, vio un acto de guerra. Se acercó a grandes zancadas, sus tacones haciendo clic agresivamente en el suelo de mármol, su rostro enrojecido por el alcohol y la indignación. Ethan, necesito hablar contigo, dijo, con la voz alta, aguda y diseñada para llamar la atención. Varias conversaciones cercanas se tambalearon. Mamá, este no es el momento ni el lugar, dije en voz baja, tratando de calmar la situación. Oh, sí, sí lo es, declaró, elevando su voz a un tono teatral. Volvió deliberadamente su cuerpo para incluir a Thomas Chun en su audiencia, una sola lágrima perfecta brotando en su ojo. Señor Chun, lamento terriblemente que tenga que presenciar esta fealdad familiar. No sé qué le ha contado mi hijo, pero es un chico profundamente problemático e ingrato. Está tratando de destrozar a nuestra familia. Está amenazando con enviar a su propio padre a la cárcel por un simple préstamo, un malentendido después de que sacrificamos todo por él. Un completo silencio cayó sobre nuestra sección de la habitación. Esto era todo, la ejecución pública que había planeado. Mi padre comenzó a moverse hacia nosotros desde unos pocos metros de distancia, su expresión una mezcla de ira y apoyo a la actuación de su esposa. Pero Thomas Chun hizo algo inesperado. No me miró a mí. No miró a mi madre histérica. Volvió su mirada fría y analítica directamente hacia mi padre, que acababa de llegar a la escena, listo para desempeñar su papel secundario. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero cortó la habitación como el bisturí de un cirujano. George, dijo, su tono casual. Fuiste gerente de sucursal durante, ¿qué?, 30 años. Mi padre estaba completamente desconcertado. El guión había cambiado. Sí, así es. 32 en realidad, lo dijo con un toque de su antiguo orgullo. 32 años, repitió Thomas, asintiendo lentamente como si estuviera impresionado. Así que tú, de todas las personas, estarías íntimamente familiarizado con los estatutos federales exactos con respecto a la falsificación de firmas en un documento de préstamo garantizado, ¿no? Específicamente, una línea de crédito con garantía hipotecaria, que es un instrumento asegurado federalmente. El rostro de mi padre pasó de un rojo confiado a un blanco enfermizo y moteado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando en busca de aire. Thomas continuó, su voz aún nivelada, pero llegando con absoluta claridad a cada rincón de la habitación ahora silenciosa. ¿Sabrías, por ejemplo, que según el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1344, el fraude bancario conlleva una pena de hasta 30 años en una prisión federal y una multa de hasta $1 millón? También sabrías que el Departamento de Fraude de cualquier banco está legalmente obligado a denunciar tal delito al FBI. Esto es un poco más que un simple malentendido, ¿no estás de acuerdo, George? Mi madre se congeló, con la boca abierta, la lágrima falsa olvidada en su mejilla. El acto de víctima autocompasiva había desaparecido, reemplazado por una mirada de puro terror. Miró a mi padre en busca de ayuda, en busca de una refutación, pero él estaba mirando a Thomas Chun como si acabara de ver al mismo diablo. Toda la fiesta estaba observando, cautivada por esta disección tranquila y brutal. Entonces Thomas asestó el golpe final devastador. Le dio la espalda a mis padres, un gesto de completo y absoluto desprecio. Me encaró. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una elegante tarjeta de presentación negra hecha de cartulina gruesa. Ethan, dijo, su voz ahora cálida, llena de un respeto que se sentía como un escudo físico. Cuando termines con este asunto familiar, quiero que me llames. Estoy iniciando una nueva empresa de logística y tecnología. Necesito un director de tecnología para construir toda la infraestructura digital desde cero. Necesito a un hombre de tu integridad en mi equipo.
Colocó la tarjeta firmemente en la palma de mi mano. Su agarre fue fuerte y reconfortante. Me miró directamente a los ojos. Un hombre que defiende lo que es correcto, especialmente cuando es tan difícil, es un hombre en el que vale la pena invertir. Luego me asintió brevemente, tomó el brazo de su esposa y dijo, Linda, Ryan, creo que hemos terminado aquí, y los tres se dieron la vuelta y salieron de la fiesta, dejando un rastro de absoluta devastación social y emocional a su paso. Me quedé allí inmóvil, sosteniendo la tarjeta de presentación. Se sentía tan pesada y valiosa como un lingote de oro. Mis padres estaban congelados, sus rostros un grotesco cuadro de conmoción, humillación y puro miedo. No solo habían sido expuestos, habían sido aniquilados. Y había sucedido frente a todos los que conocían, a manos del mismo hombre al que estaban tan desesperados por impresionar. Todo su mundo, un mundo construido sobre una frágil base de apariencias y mentiras, acababa de ser arrasado por unas pocas preguntas tranquilas y un solo trozo de papel. Las secuelas de la fiesta de aniversario fueron rápidas e implacables. Los susurros en la fiesta se convirtieron en un incendio forestal de llamadas telefónicas al día siguiente. La red familiar, la misma herramienta que mi madre había utilizado tan hábilmente para aislarme y difundir su versión de los hechos, ahora se volvió contra ella con venganza. Mi prima Emily me llamó el domingo por la tarde. Eres la comidilla de la ciudad, dijo, con una nota de asombro en su voz. Aparentemente, la tía Diana ha desconectado su teléfono. El tío George no ha salido de casa. Se dice que el abuelo está furioso con ellos. No solo ganaste, Ethan, fue una derrota total, pero las consecuencias sociales no fueron nada comparadas con el tsunami legal y financiero que se dirigía hacia ellos. Michael Wilson me llamó a primera hora del lunes por la mañana, su voz era rápida y profesional. El departamento de fraude del banco ha abierto oficialmente un expediente, dijo. Han congelado la línea de crédito, por supuesto. También me han informado que, como el señor Chun señaló correctamente en la fiesta, y sí, se enteraron de todo, están legalmente obligados a remitir sus hallazgos a las autoridades federales correspondientes. Tus padres recibirán noticias de un investigador federal en el transcurso de la semana. ¿Cuáles son sus opciones?, pregunté. Sentí una extraña sensación de desapego, como si fuera un consultor en un proyecto y no el epicentro de la implosión de una familia. Siendo realistas, solo les queda una y solo una jugada en el tablero de ajedrez, explicó Michael. Pueden intentar resarcir al banco antes de que se presenten cargos formales. Si pueden devolver los $200.000 inmediatamente y en su totalidad, el banco podría, y enfatizo podría, estar inclinado a decirle al fiscal que considera que el asunto está cerrado desde una perspectiva financiera. No garantiza que el fiscal no vaya a proceder, pero es su única oportunidad de evitar una sentencia de prisión. Esa misma tarde, recibí una llamada de un abogado del que nunca había oído hablar, un hombre con una voz cansada y derrotada. Representaba a mis padres. No intentó discutir. No adoptó ninguna postura. Solo quería saber cuáles eran mis términos para un posible acuerdo. Mis términos no son con mis padres, le dije, con la voz fría y clara. Mis términos son con la realidad. Su lucha es con el banco y la ley. Sin embargo, continué, si pueden encontrar una manera de devolver los $200.000 completos al banco, informaré al investigador del banco que mi familia ha rectificado la situación y que yo, como víctima, no deseo presentar cargos personales por el robo de identidad. Hice una pausa y luego entregué la condición final no negociable, y firmarán un documento legalmente vinculante redactado por mi abogado, aceptando cubrir todos mis honorarios legales hasta la fecha y prohibiéndoles todo contacto conmigo, mis finanzas o mis activos a perpetuidad. Era una exigencia de rendición incondicional. Y en el plazo de una hora, su abogado devolvió la llamada a Michael. Habían aceptado el trato. La reunión final, la firma de los documentos, tuvo lugar una semana después en la estéril sala de conferencias Base de Michael Wilson. El aire en la habitación era tan denso de resentimiento y derrota tácitos que se podía cortar con un cuchillo. Me senté a un lado de la larga mesa pulida. Mis padres se sentaron al otro lado. Mark estaba con ellos, una cáscara vacía de su antiguo yo, mirando fijamente a la pared. Mis padres parecían haber envejecido una década en 10 días. La habitual fanfarronería de mi padre había desaparecido, reemplazada por un desplome gris y derrotado en su costoso traje. Sus manos descansaban sobre la mesa, temblando ligeramente.
Mi madre, que siempre estaba tan impecablemente arreglada, parecía desaliñada. Miraba fijamente la superficie de la mesa, con la mirada fija en una sola veta de madera, negándose a mirarme. Michael, siempre profesional, expuso los documentos con un crujido de papel nítido y eficiente. Había dos juegos. El primero era un cheque de caja por $21,450, el capital completo más los honorarios a nombre del banco. El segundo era el acuerdo de conciliación y no contacto que había exigido. Michael explicó los términos en un monótono legal seco. Explicó cómo mis padres tuvieron que sacar una segunda hipoteca con altos intereses sobre su propia casa, la casa en la que crecí, la casa de la que habían estado tan orgullosos para asegurar los fondos para el cheque de caja. Mencionó casi como una parte que también habían tenido que liquidar una cartera de acciones que habían estado ahorrando para sus años dorados. Básicamente, estaban prendiendo fuego a su propio futuro para pagar por su crimen contra el mío. Si firman esto, concluyó Michael, su voz neutral, el Sr. Miller se compromete a informar a las autoridades que considera que el asunto está resuelto financieramente. No podemos prometer lo que hará la oficina del fiscal de los Estados Unidos, pero este es su mejor y único camino a seguir para mitigar las consecuencias. Mi padre tomó el bolígrafo pesado y caro. Su mano temblaba tanto que apenas podía formar las letras de su propio nombre. Su firma, una vez tan audaz y autorizada en cheques y documentos, era ahora un garabato débil y arácnido. Deslizó los papeles por la mesa hacia mi madre sin decir una palabra. Ella tomó el bolígrafo, y por un momento fugaz y terrible, levantó la vista. Sus ojos, vacíos de su fuego habitual, se encontraron con los míos. Me preparé para cualquier cosa, una súplica final, una maldición, un atisbo de remordimiento. Pero no había nada, solo un vacío frío y vacío. Era la mirada de un completo extraño. En ese momento, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Ella firmó su nombre. Empujaron la pila de papeles de vuelta al centro de la mesa. El trato estaba hecho. Michael recogió los documentos, los colocó cuidadosamente en una carpeta y se puso de pie. Eso será todo, dijo. Mis padres se levantaron como autómatas. No dijeron una palabra, ni adiós, ni lo siento, ni siquiera una maldición, nada. Simplemente se dieron la vuelta, y con Mark siguiéndolos como un niño perdido, salieron de la habitación. Los observé marcharse, tres extraños saliendo de una reunión de negocios que acababa de concluir. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de que se fueran, mirando fijamente las sillas vacías al otro lado de la mesa. No había sensación de victoria. No había emoción de venganza. Solo había un vacío profundo, silencioso y resonante. No era la sensación triunfal de ganar una guerra. Era la paz sombría y solemne de haber sobrevivido a una amputación necesaria. Una parte tóxica y gangrenosa de mi vida había sido cortada, y aunque sabía que era necesaria para mi supervivencia, un miembro fantasma siempre dolería donde solía estar. Finalmente, me levanté, agradecí a Michael su ayuda y salí del edificio de oficinas con aire acondicionado hacia el brillante y cálido sol de la tarde. Y por primera vez en toda mi vida adulta, me sentí verdaderamente, completamente y absolutamente ligero. Los 6 meses que siguieron fueron un ejercicio de reaprendizaje de cómo vivir. Era como salir de un sótano oscuro y estrecho al aire libre. El mundo parecía más silencioso, más claro y lleno de potencial. Mi teléfono no sonaba con demandas, comentarios pasivo-agresivos o emergencias fabricadas. Mis fines de semana eran míos para llenarlos con caminatas, lectura o la simple y gloriosa alegría de no hacer absolutamente nada. El silencio en mi vida fue ensordecedor al principio. La ausencia de su ruido constante se sentía extraña, pero lentamente se transformó en paz. Se convirtió en mía. Tomé la elegante tarjeta de presentación negra que Thomas Chun me había dado y la apoyé en mi escritorio justo al lado de mi monitor. Durante toda una semana, simplemente la miré. Era más que un trozo de papel, era un símbolo de una encrucijada. El camino a era mi vida actual, un trabajo corporativo cómodo, seguro y bien remunerado donde era respetado pero no realizado. El camino B era lo aterrador y emocionante desconocido que representaba la tarjeta. El antiguo Ethan, el Ethan que había sido condicionado a ir a lo seguro y no causar problemas, se habría quedado en el camino A. Pero el antiguo Ethan se había ido. Había muerto en esa sala de conferencias.
Con una respiración profunda que se sintió como la primera como hombre libre, tomé el teléfono e hice la llamada. Thomas Chun respondió al segundo tono, su voz tan tranquila y autoritaria como recordaba. Ethan, me preguntaba cuándo llamarías, dijo, con un toque de sonrisa en su voz. ¿Podemos reunirnos para almorzar mañana? Mediodía. El Capital Grill. Nos reunimos en una cabina de la esquina, rodeados por el silencioso tintineo de los cubiertos y el bajo murmullo de los acuerdos comerciales que se estaban cerrando. No perdió el tiempo con charlas triviales. Sobre atún sellado y té helado, expuso su visión. Quería construir un nuevo tipo de empresa de logística, una impulsada por tecnología inteligente y predictiva que pudiera agilizar el transporte marítimo internacional para empresas medianas, un mercado que los grandes actores ignoraban. Era un desafío brillante, ambicioso e increíblemente complejo. Hizo que el software corporativo que había estado escribiendo se sintiera como un juego de niños. No te estoy ofreciendo un trabajo, Ethan, dijo, mirándome fijamente por encima de su copa de vino. Los trabajos son para personas que quieren que les digan qué hacer. Te estoy ofreciendo una sociedad. Yo aporto el capital. Necesito un director de tecnología para que sea el arquitecto que construya todo el sistema digital desde cero. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien con una integridad inquebrantable. Me quedé mudo por la sorpresa. Sociedad, circuito. No solo me estaba ofreciendo una oportunidad, me estaba ofreciendo un asiento en la cabecera, un asiento que me había ganado, no uno por el que tenía que disculparme por ocupar o reducirme para encajar. Era lo opuesto al papel que mi familia me había asignado. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro, la primera sonrisa verdaderamente alegre que había sentido en mucho, mucho tiempo. Acepto, dije, con la voz firme. Voy con todo. El año siguiente fue un torbellino, un desdibujo de trabajo estimulante, agotador y profundamente gratificante. Presenté mi renuncia de 2 semanas en mi antiguo trabajo, alejándome de los grilletes de oro con una sensación de liberación. Sara, mi roca y mi mejor amiga, hizo lo mismo un mes después, cobrando sus opciones sobre acciones para unirse a mí como nuestra directora de operaciones. No voy a dejar que te diviertas todo tú solo, había dicho con una sonrisa. Comenzamos en un pequeño espacio de oficina alquilado con barras blancas como paredes y una máquina de café que funcionaba constantemente. El aire zumbaba con la energía de la creación. Estábamos construyendo algo de la nada, ladrillo a ladrillo digital. Estábamos vertiendo nuestros propios cimientos, no con mentiras y manipulación, sino con código limpio, noches de insomnio, tazas interminables de café y la pura fuerza inalterada de nuestra voluntad. Mi relación con Thomas pasó de una sociedad comercial a una verdadera mentoría y luego a una amistad. Era duro, exigente y no esperaba menos que la excelencia, pero siempre fue justo. Me enseñó sobre estrategia comercial, sobre negociación, sobre cómo liderar un equipo no a través del miedo, sino a través del respeto. Era la figura paterna que nunca tuve, una que veía mi fuerza no como un recurso para ser explotado sin cesar, sino como un activo para ser nutrido e invertido. Él y su esposa, Linda, a menudo me invitaban a cenar, y su casa era un lugar de calidez, risa y conversación inteligente, todo lo que mi casa de la infancia no era. Un martes por la tarde, aproximadamente un año después de la firma, mi teléfono vibró con un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, un hábito de los viejos tiempos, pero algo me hizo contestar. Hola. Una voz vacilante y frágil al otro lado. Ethan, soy tu madre. Me quedé en silencio. El nombre sonaba extraño. No tenía nada que decirle a la mujer al otro lado de la línea. Yo, solo quería llamar, comenzó, su voz temblando con un temblor autocompasivo familiar, y decir que, bueno, las cosas han sido muy, muy difíciles para nosotros. Tuvimos que vender la casa. Ya sabes, ahora estamos en un pequeño condominio. La salud de tu padre no es buena. Su corazón, el estrés de todo esto. Y Mark, él y Ryan están tratando de resolver las cosas en terapia, pero ha sido muy difícil para ellos. Para él. Estaba recitando una lista de sus quejas, una letanía de sus pérdidas. No era una disculpa, era un balance de su miseria, e intentaba enviarme la factura. Lamento escuchar que la vida ha sido difícil, dije, mi voz cortés, neutral, la voz que usaría con un extraño. Solo espero que seas feliz, Ethan, dijo.
Y ahí estaba, la última y patética daga del martirio. Espero que arruinar nuestras vidas y darle la espalda a tu familia haya valido la pena para ti. Y en ese momento, el último fantasma de mi antigua vida finalmente se disolvió en el aire. No había aprendido nada. Nunca aprendería. Todavía se veía a sí misma como la víctima, a mí como el agresor. Viviría en esa prisión de su propia creación por el resto de su vida. Mamá, dije, y la palabra misma se sintió como una mentira. Yo no arruiné sus vidas. Ustedes tomaron decisiones. Yo simplemente tomé las mías. Tengo que irme ahora. Tengo una reunión. Pero Ethan, espera. Terminé la llamada. No sentí ira. No sentí tristeza. Solo sentí una profunda sensación de cierre. Giré en mi silla y miré a mi alrededor mi bulliciosa oficina. Sara estaba en una pizarra diagramando enérgicamente un nuevo flujo de trabajo para nuestra expansión europea. Nuestro pequeño equipo de jóvenes y brillantes ingenieros se reía junto a la máquina de café. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias principal, pude ver a Thomas Chun, mi socio y mi mentor, en una videollamada cerrando otro trato importante con una sonrisa. Este era mi nuevo cimiento. Esta era mi nueva familia, no una unida por la sangre y la obligación tóxica, sino una forjada en el respeto mutuo, la confianza compartida y una visión colectiva para el futuro. Y en ese momento, rodeado por el ruido feliz y productivo de mi propia creación, supe que era verdaderamente, irrevocablemente libre. Otro año pasó en un abrir y cerrar de ojos de trabajo duro y éxito. Nuestra empresa, a la que habíamos llamado Loicore, no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Habíamos asegurado contratos importantes, contratado más personal y nos habíamos mudado a una oficina más grande y soleada en el centro. Mi vida estaba llena de problemas complejos para resolver, amistades que me alimentaban y una profunda sensación de propósito que nunca supe que era posible. Entonces, un sábado por la tarde, llegó una invitación a mi buzón. El sobre estaba hecho de cartulina gruesa y elegante, mi nombre y dirección escritos en una hermosa caligrafía fluida. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Era de Mark y Ryan. Se iban a casar de verdad esta vez. Dentro de la invitación formal había una pequeña nota separada escrita a mano de Mark. Ethan, decía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, y sé que, lo siento, es una palabra que no significa nada después de lo que hice, pero he estado en terapia durante casi 2 años. Ryan y yo estamos trabajando en todo esto y estoy tratando de entender todo lo que sucedió y mi parte en ello. Fui débil y fui un cobarde. Estoy tratando de ser un mejor hombre. Significaría más de lo que puedo decir si vinieras, no por ellos, sino por nosotros, para ver que estoy tratando de construir una vida diferente, una honesta. Sostuve la invitación durante mucho tiempo, el papel pesado fresco contra las yemas de mis dedos. Una parte de mí, la parte herida y defensiva, quería romperla y tirarla a la basura, cortar el último lazo. Pero el hombre que leyó esa nota no era el mismo hombre de hace 2 años. Ya no estaba gobernado por el dolor o la ira. Era más fuerte, más asentado en su propia piel. Podía permitirse ser amable. Decidí ir. La boda se celebró en un hermoso viñedo rústico, un evento mucho más modesto y de buen gusto que la ostentosa boda en el club de campo que habían planeado originalmente. Entré solo, pero no me sentí solo. Vi amigos de la industria, socios comerciales y luego vi a mi verdadera familia, Sara y su esposo, y Thomas y Linda Chun, quienes sonrieron cálidamente y me guardaron un asiento en su mesa. Luego, desde el otro lado del césped, los vi, a mis padres. Estaban sentados en una pequeña mesa en la parte de atrás, luciendo mayores, más pequeños y claramente fuera de lugar. Me vieron, y por un momento, la vieja tensión familiar crepitó en el aire entre nosotros. Mi madre comenzó a moverse, a levantarse a medias de su silla para acercarse a mí, pero mi padre, con una mirada de cansada resignación, puso una mano en su brazo y negó suavemente con la cabeza. Más tarde, durante la recepción, cuando me dirigía al bar, me encontré cara a cara con ellos. Era inevitable. Ethan, dijo mi padre, su voz ronca, el viejo auge desaparecido de ella. Hola, papá. Mamá, respondí, mi voz uniforme y tranquila. No había ira, no había miedo, solo una tranquila neutralidad.
Mi madre abrió la boca, y pude ver la familiar letanía de quejas y justificaciones formándose en sus labios, sus ojos comenzando a brillar, pero se detuvo. Me miró, realmente me miró, mi traje bien hecho, la forma fácil y confiada en que me comportaba, la forma en que varias personas me habían saludado con genuina calidez y respeto mientras caminaba por el césped. No estaba mirando a su hijo, el chivo expiatorio de la familia. Estaba mirando a un extraño exitoso y confiado que ya no necesitaba nada de ella. «Te ves bien», dijo finalmente, las palabras sonando huecas e inadecuadas. «Lo estoy», dije, ofreciendo un pequeño y cortés asentimiento. «Les deseo lo mejor a ambos». Y luego hice lo único que nunca había podido hacer antes. Les di la espalda a su drama, no con ira, sino con paz, y me alejé. Me dirigí hacia donde Mark y Ryan estaban hablando con los invitados. Mark me vio acercarme, y sus ojos se llenaron de una complicada y profunda mezcla de vergüenza y gratitud. «Viniste», susurró como si no pudiera creerlo. «Me pediste que lo hiciera», dije, y le di una palmada en el hombro, un gesto de perdón, de seguir adelante. Los miré a él y a Ryan, una pareja que genuinamente intentaba construir algo honesto a partir de los restos de mentiras. Felicitaciones a los dos. Les deseo sinceramente una vida de felicidad. Pasé el resto de la noche riendo con Sara, hablando de estrategia con Thomas e incluso bailando un poco. Mientras miraba a través del viñedo las hileras de luces de hadas que parpadeaban en el crepúsculo, y el sonido de la música y las risas llenaban el cálido aire de la noche, vi a mis padres observándome desde su solitaria mesa al borde de la celebración. Por primera vez en mi vida, al mirarlos, no sentí nada más que una distante y tranquila sensación de paz. Eran un capítulo de un libro que ya había terminado de leer. Mi historia apenas estaba comenzando, y a partir de ahora, yo era el único que sostenía el bolígrafo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya llegado de alguna manera. Fue un viaje largo y doloroso, pero me enseñó que a veces los límites más importantes que debemos establecer son con las mismas personas que se supone que son las más cercanas a nosotros. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión imposible para proteger tu propia paz y tu propio futuro? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los leo todos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene después.